Bienvenidos y bienvenidas. Cuando pensamos en el antiguo Egipto, casi siempre nos viene a la mente esa imagen, ¿no? La de las pirámides, solas en el desierto, claro. Aisladas. Exacto. Pero los materiales que vamos a analizar hoy, del curso Egipto y el Próximo Oriente Antiguo, pues pintan un cuadro completamente distinto. Es que esa es la clave. La idea de un Egipto ensimismado es un mito. Entonces, la gran pregunta que exploramos es, ¿hasta qué punto el Egipto que conocemos fue en realidad un producto de sus vecinos? Totalmente. Los materiales del curso demuestran que, desde el principio, su identidad se forjó en la interacción. No es algo secundario, es el motor de su historia. Entendido. Pues vamos a desglosarlo. Si no era una civilización aislada, ¿cómo empezó todo? El curso arranca con las rutas comerciales. Sí, pero no era un simple intercambio. Para nada. Hablamos de la base de su poder. La madera de cedro de Biblos para sus barcos, los sarcófagos. O sea que su gran civilización se construyó literalmente con materiales de fuera. Y el cobre y la turquesa de las minas del Sinaí, por ejemplo. No eran autosuficientes. Y justo en esas minas del Sinaí ocurre algo que me ha parecido, fascinante. Ya sé a qué te refieres. Que los materiales apuntan a que nuestro propio alfabeto no nació en una biblioteca o un templo, ¿verdad? Exacto. Nació allí, en una operación casi industrial. Y es una historia increíble. ¿No fue un decreto del faraón? ¿Qué va? Fue una innovación de los trabajadores cananeos. Vieron los jeroglíficos, que eran súper complejos, y pensaron, tiene que haber algo más sencillo. Claro. Y adaptaron símbolos para los sonidos de su idioma. Es un ejemplo perfecto de cómo las grandes ideas surgen de la necesidad. Es alucinante. De unas minas a la escritura de casi todo el mundo. Pero luego esa relación cambia drásticamente. Sí, el curso marca un punto de inflexión muy claro. El Reino Nuevo. El comercio da paso a la conquista. Y el detonante fue un trauma nacional. La invasión de los Hyksos, que eran unos gobernantes de origen asiático. Ajá. Cuando los egipcios logran expulsarlos, su mentalidad cambia por completo. ¿Y qué hacen? Pues adoptan la tecnología de sus invasores, como el carro de guerra, y pasan al ataque. La estrategia es, para que no nos invadan, vamos a controlar nosotros Canaán y Siria. O sea que el imperio no nace tanto de la ambición como del miedo, ¿no? Del miedo y de una nueva estrategia de defensa, ¿sí? Y ahí Egipto se convierte en un jugador principal en la geopolítica de la época. Y de ese momento tenemos una fuente espectacular que analiza el curso. El archivo de Amarna. El archivo de Amarna es una maravilla. Son como los emails diplomáticos de la época grabados en tablillas de arcilla. Tal cual. Y ahí ves a los reyes de Babilonia, a los hititas, a reyezuelos de Canaán, todos escribiendo al faraón, quejándose, pidiendo oro, forjando alianzas. Es una ventana directa a cómo funcionaba el mundo hace 3000 años. Totalmente. Y esto me lleva al punto quizá más polémico. Los materiales sugieren que este dominio militar sobre Canaán dejó una herida. Una herida profunda, sí. Tan profunda que pudo ser el origen de algunas tradiciones bíblicas. Un momento. Esa es una afirmación muy potente. El curso sugiere que historias como la del Éxodo podrían basarse no en la esclavitud dentro de Egipto, sino en el recuerdo de la opresión egipcia en su propia tierra, en Canaán. Exactamente. La egiptóloga que imparte el curso, Susana Soler Polo, se especializa en eso. Vaya. No se trata de buscar pruebas literales, claro, sino de entender cómo una experiencia histórica de dominación se pudo transformar con los siglos en un relato de liberación. Analiza cómo se recuerda no solo qué pasó. Lo que nos lleva a una reflexión final muy poderosa que se desprende de todo esto. ¿Cuál sería? Que si el relato fundacional de Israel puede tener sus raíces en la política de un imperio ya desaparecido, ¿cuántos otros relatos que damos por sentados, en cuántas otras culturas, son en realidad el eco lejano de imperios y conflictos que hemos olvidado? Una pregunta que, sin duda, da mucho que pensar. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este análisis. Gracias a ti. Para más contenido relacionado, pueden encontrar información en las redes sociales del Colegio de Letras y en la web humanidades.cdlmmurcia.es.